Buenos días. Espero que se me entienda lo que voy a decir, porque todavía se me sale el aire por la boca, por el lado. Mira, yo quiero decir, hace ya tiempo que no predico, pero me parecía importante hablar de un tema. Hacer una predicación bonita es sencillo. Basta con coger un tema popular, dar 4 chillidos y decir gloria a Dios varias veces. Y eso como que la predicación tiene más unción. Yo nunca hacía así. A mí siempre, como sabéis, me ha gustado usar esta para que llegue a esta. Así que lo que voy a enseñar, hermanos, os va a chocar. Por eso os dije que trajerais papel y lápiz, porque os va a chocar. Y en verdad esas son las predicaciones que a mí me gustan. Esas que te choquean, que te dicen, te hacen, bueno, pero un momento. Yo había entendido que, yo creía que. Así que, si no tomas nota ahora, sería bueno que lo escucharas el próximo domingo y que lo hagas en tu casa reposadamente. Porque no voy a predicar en esta mañana. Lo va a hacer la palabra del Señor. Solo me voy a remitir a leer versículos. Y lo que vamos a ver no, antes funcionaba, era, ¿no? Es el tema del gobierno bíblico de la iglesia. Porque yo creo que había, entiendo, malos entendidos desde hace un tiempo para acá. Es el gobierno como Dios establece en la palabra. Así que no voy a ser yo el que voy a predicar. Voy a leer textos y cada uno piense lo que deba de pensar, arreglado a lo que dice la palabra. Mirad, vamos a establecer unas bases. En la Biblia, presbítero, que viene del griego, significa anciano. No de edad, sino de conocimiento, de experiencia, de madurez, eso significa la palabra en griego, presbítero. Episcopo significa supervisor y tiene la misma función del presbítero o del anciano. Así que el episcopo es como el anciano y se le exigen, ahora lo vamos a ver, las mismas cualidades y características. Y que el cargo de pastor es igualmente nombrado en la Biblia como presbítero, como anciano y como obispo. Son 3 palabras, 4 con pastor, que la Biblia habla de ellas indistintamente. Se les dice lo mismo. Y en algunos pasajes ahí, que lo vamos a ver, en el que se nombra al presbítero y después se le dice anciano. Y después se le dice obispo o pastor. Así que tenemos que entender. Y vamos a verlo en esos versículos uno por uno. Por eso digo que yo no voy a predicar, yo no voy a enseñar nada. Voy a leer la Biblia. De acuerdo al gobierno eclesial que había en el Nuevo Testamento, al principio, que está recogido en la Biblia. Dice Primera de Timoteo,
capítulo 3, versículos del 1 al 7. Requisitos para los obispos. Los obispos tienen que ser así. Palabra fiel, si alguno anhela obispado o pastorado, buena cosa anhela o buena cosa desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, paciente, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, o sea, no una persona nueva en el evangelio. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Mirad, también es necesario que tenga buen testimonio de los de fuera, para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. Estos son los requisitos del obispo, del anciano, del pastor o del presbítero. También es necesario que tenga buen testimonio para los de fuera. Vamos a seguir. Agárrate al asiento, a la asa. No mucho, no vayas a partirla, pero agárrate. Hechos 14, del 22 al 23 dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos, o sea, pastores, en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Quién está hablando? Pablo. Dice el 23. Y constituyeron, ¿quién? Constituyó. Está hablando de Pablo. Hechos 20, 17 dice: discurso de despedida de Pablo de Mileto. Pablo se va de Mileto y, según parece, no reúne a la iglesia para despedirse. Reúne a los ancianos, a los pastores, a los presbíteros. Dice el 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Para qué? Para que los ancianos de la iglesia dieran la noticia a la iglesia. No llamó a la iglesia, podía haber llamado a la iglesia y despedirse de ella. Pero no, era el presbiterio el que era el responsable, el encargado de dar las noticias a la iglesia. Requisitos para ser ancianos y obispos. Esta es otra cita diferente a la que hemos leído. Dice Pablo, y se lo dice a Tito: por esta causa te dejé en Creta. ¿Por qué causa? ¿Para qué dejó Pablo a Tito en Creta? Para que corrigiese lo deficiente. O sea, Tito estaba... No. Pedro, esa minifalda está demasiado corta. Mirad, cuando se alaba al Señor, uno no se pone cabeza abajo y se pone a hacer pino. Uno se centra en la adoración al Señor. Tito estaba para corregir lo defectuoso. Amén.
Para eso dejó Pablo a Tito en Creta. Para que corrigiesen los deficientes y estableciesen ancianos en cada ciudad. Perdón, no lo leí bien. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras los deficientes y establecieses tú, Tito, ancianos en cada ciudad. ¿Quién establecía a los ancianos? Así como yo te mandé, anda, agárrate ya porque ya ahí no hay dónde cogerlo. Yo te mandé, yo Pablo, te mandé a ti, Tito, para que nombrases tú ancianos en cada iglesia. Así como yo te mandé. El que fuera irrepresible, marido de una sola mujer, y da las mismas características que di antes. ¿Pero quién nombraba a los pastores? Tito. ¿Por qué? Porque Pablo se lo había mandado. O sea, hermanos, entiendo por la Biblia que el orden es Dios y tiene un canal, no un intermediario, ¿eh? Solo hay un intermediario y se llama Jesucristo. Pero tiene un canal en el que ha delegado la autoridad. Y la autoridad se llama pastor, presbítero, presbiterio, ancianos, obispos, como quieras llamarle. En la Biblia, si estudias este tema, te darás cuenta que es lo mismo. Las palabras son las mismas. Así que, por esta causa, te dejé en Creta para que establecieses ancianos. Tú, Tito. Yo no veo aquí que diga, y la iglesia tiene que votar a ver si está de acuerdo o no. Y para nombrar pastores tenemos que ser democráticos. Así que en una asamblea, pero la palabra no. Claro, hoy la hemos democratizado, que no es bíblico. Pero eso no es bíblico. O sea, si salimos de la palabra, somos sectarios, perdonadme, yo soy un sectario. Seguimos. Primera de Pedro 5, del 1 al 5 dice, apacentad la grey de Dios. Y mirad las exigencias que se le piden a los ancianos, son las mismas que se le piden a los pastores, porque dice en el versículo 2, apacentar la grey de Dios que está en vosotros, que es lo que hace un pastor. Y después lo relaciona en el versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, o sea, esas son las exigencias que se le pide a un anciano, pastor, obispo o presbítero. Y mirad, yo quiero poneros algunos ejemplos más. Y la predicación no va a durar mucho más. Porque me gustaría que tomarais nota de estos versículos y que los ampliéis. Que los busquéis en la Biblia. Que no sea lo que yo diga, sino que sea lo que dice la Biblia. Y mirad, no se puede uno coger a un versículo con un alfiler y quererlo poner o establecer en la iglesia. Yo os cuento. En los estatutos es cierto que está puesto que somos asamblearios. Es cierto. Esos estatutos se hicieron hace 42 años, 43, 42. Y fueron los estatutos que nos mandó Ferede, que eran los normales que todas las iglesias presentaban para que no tuvieran problemas. Pero
no que ser asambleario no tuviera problemas. Si hubiésemos puesto presbiterianos, tampoco hubiésemos tenido problemas. Si hubiésemos puesto dictatorial en esos estatutos, tampoco hubiese habido problema. Pero para abarcar toda la gama de denominaciones evangélicas, Cerede tenía asamblearios, teniendo también en cuenta los antecedentes de Cerede, que son iglesia tradicional, democrática, porque votan, en fin. Es que esa es la diferencia. Es que esa es la diferencia. Mirad, hermanos, os voy a decir un secreto y no os voy a cobrar nada. Esto no es una democracia. Se llama teocracia. ¿Y quién manda? ¿El pastor? No. ¿El presbiterio? No. Aquí manda Dios. Y Dios estableció en su palabra que tiene unos canales por donde comunicar, transmitir y dirigir a la iglesia. Pero bueno, mirad, a mí también me da miedo que la autoridad, la máxima autoridad esté en una sola persona. A mí también me da miedo. Porque yo soy buena gente, yo sé lo que decido, yo tengo la cabeza en mi sitio, pero no se queden a mañana. Así que para eso existe un presbiterio. No es la decisión de uno solo, sino de un grupo o cuerpo de ancianos. De tal forma que es Dios el que manda, comunicando a un presbiterio, dirigiendo a una iglesia. Y no me ciño a Creta. Me refiero a todo el Nuevo Testamento. Hemos leído pasajes en varios sitios. Pero mirad qué curioso. Dice en Apocalipsis 2:1, mensaje a las 7 iglesias, a la de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. ¿Quién es el que habla? Jesucristo. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. Y ahora dice lo que dice. ¿Pero a quién se lo dice primero? Al ángel de la iglesia en Éfeso. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. A la iglesia de Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Quién lo dice? Jesucristo. ¿A quién se lo dice? Al ángel. En el 3:1 a Sardi. Escribe al ángel de la iglesia en Sardi. Y lo mismo. En el capítulo 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Y lo mismo. Esto dice el santo, el verdadero. Jesús se lo dice al ángel. Al de la Odisea, la iglesia de la Odisea dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Ahora mirad, estudiando este tema, he visto que algunos, pocos, pueden entender al ángel como el ser espiritual que guardaba la iglesia. A mí no me cabe, porque los pecados que se nombran no son para nada espirituales. Son pecados carnales. Son pecados que comete una persona. ¿Os acordáis de eso de porque ni eres frío ni caliente? Porque has olvidado tu primer amor.
No creo que eso se le diga a un ángel espiritual, a un ser espiritual. Se lo está diciendo a los pastores. ¿Para qué? Para que los pastores se lo dijeran a la iglesia. Así que lo que entiendo por la palabra es que la transmisión de Dios, lo que Dios tiene que decir se lo dice a sus canales, a su canal. Y Él ha establecido pastores para eso. Así que no entiendo que sea al ángel un ser espiritual. Si miréis el contenido de las cartas, se lo está diciendo a un hombre para que se lo diga a la iglesia. Casi por último, mirad, dice Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Un momento. Aquí las autoridades no se está refiriendo a las espirituales. Se está refiriendo a las carnales, a las físicas. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Sí, hombre, enseguida. Dios ha puesto a Felipe González. Dios ha puesto a Aznar. Dios ha puesto a Pedro Sánchez. Dios lo ha puesto. Os ridiculizo un poco el tema para que lo entendamos. Hermanos, voy a 180 por la carretera. Bueno, 200. Mi coche coge los 375. Voy a 200. Y veo un hombre de uniforme o una mujer que me hace así. Me paro y le digo, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres? ¿Quieres saber la hora? Y me dice la persona que está vestida con esa indumentaria. Lo voy a multar por exceso de velocidad. Y yo le digo, no me vas a multar. Yo no estoy de acuerdo. Es más, vamos a hacer una votación entre mi familia que está aquí dentro del coche. ¿Qué opináis? ¿Que me multe? No. Pues mire usted, no me va a multar. Lo siento, pero hemos votado que no y resulta que no me va a multar usted. ¿Así es como hacemos? ¿Eso es lo que hacemos? ¿O nos sometemos por narices a lo que hay? ¿O vas preso? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Nos estamos refiriendo a las mundanas. De modo que de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Yo tengo que obedecer lo que diga la autoridad, lo que digan las leyes, mientras que éstas no contradigan lo que dice la palabra. Cito lo que ha dicho Antonio: a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. En los tiempos de Jesús, en los tiempos del siglo XV y en estos. Si a mí la ley no me permite, porque hay un círculo así grande escrito que pone 120, con una orla roja, con un fondo blanco y las letras en negro, significa que no puedo ir a más de 120. Y si voy a más de 120, de modo que quien se resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación. Está hablando de autoridades civiles. Hermanos, ¿cuánto no menos las espirituales?
Ah, bueno, pero esto se le refiere a lo civil, no a lo espiritual. Dice Hebreos 13, 17, un versículo que todos conocemos, pero que no queremos echarle cuenta. Obedeced, ¿a quién? Hombre, mientras que el pastor no saque los pies del plato, ¿me entendáis? Mientras que el pastor no diga una herejía, mientras que el pastor no diga una locura, mientras que el pastor, por su vejez, está ya en una edad senil que no coordina bien, perdón, que quiera cambiar las reglas. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ello. Y mirad, hermanos, yo quiero decir aquí una cosa. Yo nunca he sido democrático, porque entiendo por la palabra de Dios que no es así. Pero sí he sido participativo toda mi vida. A mí no me ha gustado nunca trabajar con borregos. Hermanos, a partir de hoy, para recibir más unción, hay que ponerse boca abajo. Amén, amén. Hermano, hay que, cuando levantemos las manos, hay que levantar también los pies a la vez. Amén, amén, amén. Yo nunca he sido así. A mí nunca me ha gustado eso. Ni a mí se me ha subido nunca al tarro el pastorado. Creo que mi testimonio está claro. Sujetaos a vuestros pastores. Si yo en 35 años no he desvariado ni sacado los pies del plato, ya lo que me queda no creo que lo saque. No he sido nunca un loco, no he tomado decisiones a la ligera. Y conmigo, el borrico primero, Liliana la pastora, Pedro el copastor y Conchi la copastora. Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Yo no sé, tal vez no. Tal vez no. ¿Vosotros no sabéis lo que cuesta un alma como la de Antonio? Como la de Paco. Como la de Conchi, como la de la otra Conchi, como la de Trini. Yo creo que vosotros no sabéis lo que cuesta en oraciones, en pensamientos, lo que se paga. Hermanos, para que en el momento en que se diga, porque mientras que lo que diga, ¿estás de acuerdo? Esto está de maravilla, esto rueda como una barza. Pero cuando se diga algo que no estoy de acuerdo, espérate que me voy, ¿eh? Como te pongas así, me voy. Yo creo que personas así no han entendido eso de qué es la muerte al yo. Eso de someteos a vuestros pastores. Creo que no lo han entendido. O creo que en su Biblia no está escrito eso. Porque es que no lo puedo entender. Si la palabra de Dios es clara en el gobierno de la iglesia, o sea, es el pastor, el presbítero o un presbiterio y un presbiterio, yo no sé dónde nos perdemos. Así que someteos a vuestros pastores. Mirad, y someterse, como he dicho, y lo he dicho muchas veces, no significa que tengo que hacer algo en lo que estoy de acuerdo.
Conchi Albaladejo, a partir de hoy te voy a llevar todos los días a tu casa en el coche. Bueno, o donde me digas, a lo mejor vas a casa de tu hija, yo te llevo en el coche. Conchi, ¿te sometes? No, eso no es un sometimiento. Conchi estaría deseando. Digo yo, vamos. Hacer algo que estoy de acuerdo no es someterse. Precisamente someterse es hacer algo que no estoy de acuerdo. Entonces, contrario a mi voluntad y mi forma de pensar, hago lo que entiendo que dice la autoridad que está por encima mía. Porque mirad, cuando Dios pida cuenta, me las va a pedir a mí. A ti no. A ti te va a dar cuenta si has obedecido o no. Y mirad, tengo el ejemplo. A lo mejor Enrique lo puede entender. Conchi no lo entiende. Pedro a lo mejor lo puede entender. Me lleva 40 años en una empresa. Trabajando por cuenta ajena, me parece que se llama. ¿Sí? Según los sindicatos y todo este movimiento de trabajadores, dice que cuando un mando te ordene algo, hazlo y después denuncia. Pero a compañeros míos los han castigado, aunque les ha dado la razón por no haber obedecido. Por ejemplo, un conductor, mira, coge ese cacharro y lo pones allí. No, yo soy conductor, yo nada más que me dedico al volante, a conducir. Coge ese cacharro y ponlo allí. Te he dicho que no. Aunque le han dado la razón en un juicio, porque no era su cometido, lo han castigado por no haber obedecido. Y con eso, ¿qué quiero decir, hermanos? Que Dios me va a pedir cuenta a mí. Si me equivoco yo. A vosotros no. En ese sentido. Es mi responsabilidad hacer lo que entiendo de parte de Dios. Y Pablo creo que lo dice bastante claro. ¿Qué hago? ¿Obedezco a los hombres o obedezco a Dios? Obedezco a un artículo de unos estatutos que nunca se han usado y que no entiendo por qué se les ha echado mano ahora, 42 años después. Bueno, sí lo entiendo. ¿Por qué se les ha echado mano? A unos estatutos que nunca han funcionado, nunca se han mirado, nunca se han establecido, nunca, nunca. Salvo que me interese que se apliquen los estatutos. Amén. Que el Señor os bendiga.